Declaro no tener, ¿sí?, conflicto de intereses en esta presentación, pero en mi primera diapositiva, pues sí nombro y menciono a las instituciones a las cuales represento a nivel de Colombia, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, a nivel de Latinoamérica, la Federación Latinoamericana de Enfermeras en Cuidado Intensivo y a nivel panamericano ibérico, la Federación pues Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Me corresponde hablar de un tema precioso, pero complicado, que es el paciente crítico abdominal. Lo primero que hay que tener presente, ¿cierto?, es que para manejar este tipo de patologías o este tipo de personas, porque enfermería atiende personas, no patologías, es importante que somos un equipo multidisciplinario, que los resultados o el éxito de los resultados es el trabajo en equipo. Las medidas de las cuales vamos a hablar son medidas que ya están determinadas en diferentes escritos, tanto por personal médico como por personal de enfermería, campañas como Sobreviviendo a la Sepsis, como el Consenso Colombiano de Manejo de Sepsis Abdominal, ¿sí? Y pues vamos a enfocar toda esta serie de intervenciones desde la mirada de nosotros como grupo de enfermería. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hablar es un poco, ¿cierto?, de las definiciones, ¿sí? Vamos a correr esta imagen como por aquí al final. No, la idea mía no es verme, pues yo sé que ustedes me quieren ver, no mentira, pero bueno, vamos a dejarla allá abajo para que de pronto no nos afecte un poquito lo que está descrito, lo que les quiero mostrar en las diferentes diapositivas. Lo primero son una serie de definiciones. Entonces, Em, primero que sepsis. Entonces, sepsis es aquel síndrome clínico que ocasiona disfunción de órganos y que está causado por una respuesta desregulada a una infección. ¿Qué es el choque séptico? Pues una manifestación un poco más grave de la infección. Y aquí tenemos entonces un colapso cardiovascular, microcirculatorio, hipoperfusión tisular, como consecuencia, ¿cierto?, de una respuesta inflamatoria sistémica un poco más severa. ¿Listo? ¿Por qué se habla tanto de sepsis o por qué nos enfocamos tanto en el manejo sepsis? Porque a nivel de costos es una patología, uno de los problemas de salud más importantes o de mayor impacto. Costo económico, ¿sí? Por las intervenciones, por el aumento de estancia hospitalaria, por los antibióticos, por las terapias adicionales que hay que implementar, y a nivel social, dado que esto genera bastante discapacidad, pero sobre todo que uno de cada 3 o 6 personas que padecen sepsis terminan falleciendo. Esto es a lo que se le quiere apuntar con este tipo de campañas, con este tipo de escritos, ¿sí?, con este tipo de planes, buscando siempre, ¿sí?, minimizar el impacto de este tipo de enfermedades en la vida de las personas. Pero más puntualmente, ¿qué es sepsis abdominal? Es un proceso inflamatorio a nivel del peritoneo que es causado, ¿sí?, por gérmenes patógenos y que puede ser localizado o que puede ser generalizado. Pero entonces, antes de entrar un poco más en el proceso séptico abdominal, tenemos que recordar que a nivel de la sepsis, en general, tienen como la misma fisiopatología. Entonces, vamos a explicarla aquí un poquito rápida y vamos a dividir esta imagen en dos. Primero, qué se activa con la llegada del microorganismo. Segundo, qué se desencadena y qué se produce. ¿Listo? Entonces, primero llegan estos bichitos, estos gérmenes, y lo que ocasiona es una activación de citocinas y mediadores, neutrófilos, monocitos, factor de necrosis tisular, interleuquinas 1, ¿cierto? Se activa el endotelio y activación de complementos y de factor 7. Bueno, luego, ¿qué pasa cuando esto se activa? Entonces, al yo activar todo esto, desencadeno la aparición de interleuquina 10, ya encuentro un poco de apoptosis, ¿sí? También esta apoptosis me genera, son mediadores antiinflamatorios, aquí genero inmunosupresión. También desencadena una serie de efectos sistémicos como fiebre, ¿sí?, como disminución o reducción de la contractilidad del miocardio, como alteraciones metabólicas. ¿Sí? Si yo activo las interleuquinas 6 y 8, produzco vasodilatación, permeabilidad, aumenta la permeabilidad y reduce la perfusión. Si los factores de procoagulantes y antifibrinolíticos activan la trombomodulina, la proteína C,
hago trombosis microvascular y produzco isquemia tisular. Tanto la inmunosupresión como los efectos sistémicos, como la vasodilatación, como la trombosis, como la isquemia, eh, nos reflejan, ¿sí?, la insuficiencia multiorgánica. Bueno, esta es la fisiopatología general de cualquier proceso séptico. Ahora a nivel localizado, esto se desencadena como respuesta del huésped, ¿sí? Si hay presencia de gérmenes a nivel de mi cavidad abdominopélvica, tanto a nivel intraperitoneal como retroperitoneal, y esto ocasiona o trae consecuencias fatales o graves para las personas. La cavidad abdominal eh, anatómicamente es como la cajita de sorpresas. Bueno, sin embargo, las respuestas sistémicas son un poco más rápidas, un poco más agresivas, ¿sí? Nuestra defensa es un poco más generalizada y esto ocasiona o pone un poco más en peligro la vida de las personas. Pero entonces les decía que a nivel abdominal yo puedo tener foco puntual, foco localizado o foco generalizado. Entonces, tenemos a nivel del peritoneo, podemos tener infecciones, lesiones, traslocaciones, complicaciones. También podemos tener otro tipo de actividades como apendicitis, etcétera. Entonces, si yo tengo una lesión peritoneal, ¿sí? Aquí hablamos de todas las células mesoteliales o los mastocitos. Se van a generar una serie de actividades que nos van a llevar a lo que llamamos las adherencias fibrosas. Hay liberación de histamina, serotoninas, perdóname, se altera la permeabilidad y hay aumento de exudado rico en proteínas fibrinógenos. Aquí luego también podemos tener alteración de la tromboplastina, protrombina, trombina y llegamos a la fibrina, ¿sí? A la producción de fibrina. Pero también puedo activar el plasminógeno, la plasmina y llegar a los productos que degradan la fibrina. Entonces, todo esto activa fibrina, productos que degradan la fibrina, producen adherencias fibrinosas y producen adherencias fibrosas. Pero si yo tengo, por el contrario, una contaminación peritoneal, también desencadeno tres cosas. Movimientos diafragmáticos que activan la circulación sistémica y pues provocan la muerte de bacterias. Pero si tengo una lesión de la célula peritoneal, puedo tener lesión mesotelial o degranulación del mastocito, libero histamina, serotonina, sustancias vasoactivas, altero la permeabilidad vascular y produzco exudado rico en proteínas y pues aquí tenemos algo localizado un poco más como abscesos. Pero también podemos activar el complemento o se activa el complemento, se produce quimiotaxis, se activa, no hay llegada de polimorfonucleares, se produce opsonización, tanto el exudado como el proceso de activación de complemento y la activación o la permeabilidad vascular llevan a fagocitosis y muerte de bacterias. Esto a nivel de la contaminación. Esto es un poquito en general lo que es la fisiopatología y todo lo que produce la sepsis. Ahora vamos a enfocar las intervenciones enmarcado en un plan de atención de enfermería. Aquí les propongo 4 diagnósticos, unas intervenciones generales. Primer diagnóstico, alteración en la funcionalidad gastrointestinal relacionada con hipoperfusión tisular. Disminución de la motricidad intestinal y de la capacidad de absorción de nutrientes relacionadas con la hipoxia tisular. Síndrome de intestino isquémico, isquemia intestinal aguda o infarto intestinal relacionado con la sepsis avanzada. Y perfusión tisular inefectiva, puntualmente digestiva, relacionada con la disminución del flujo arterial mesentérico. Son 4 diagnósticos de enfermería, les pueden agregar más, les pueden quitar, ¿sí? Generales, valorar como enfermeros, ¿no? Valorar la motilidad intestinal y siempre correlacionar con el estado clínico y el momento en el cual se encuentra el paciente. ¿Qué tanto déficit circulatorio tiene el paciente? ¿Sí? Y más o menos en qué estado del proceso séptico se encuentra. Revisar las pruebas diagnósticas, los laboratorios clínicos, pruebas diagnósticas de elección, imagenología, radiografía, TAC, ecografía abdominal, ultrasonido. Tratar de evitar un equilibrio negativo de nitrógeno, entonces administración de la nutrición parenteral ajustada, ¿sí? Al paciente de forma individual, a los requerimientos de la persona, ¿sí? De forma individual. Tomar medidas
que permitan mantener un gasto cardíaco adecuado. Recuerden que ya les hablaba de todas las alteraciones a nivel circulatorio y vascular en los cuadros anteriores. Buscar o permitir una perfusión tisular lo más óptima o lo más aceptable posible para evitar de pronto que haya mayores daños. Valorar la presencia, ¿sí?, de incremento de líquido abdominal. Entonces, aquí también es importante mantener un poco el reposo intestinal. Esto a nivel general. Bueno, ahora vamos puntualmente al tratamiento. Entonces, las intervenciones generales van enmarcadas o van orientadas a este tipo de actividades específicas y tratamientos específicos. Entonces, lo primero es que el tratamiento de la sepsis abdominal se va a basar en tres pilares fundamentales. Manejo antibiótico adecuado y oportuno, intervenimos nosotros como enfermería. Buena técnica quirúrgica, pues no operamos, pero sí hacemos el cuidado del paciente pre y postoperatorio, y un soporte metabólico y hemodinámico de nuestro paciente. Hay que hacer escalas, ¿sí?, de valoración, escalas de pronóstico, escalas de proyección. Ya tenemos varias, pero entonces ya hemos utilizado bastante el Quick-SOFA, pero la campaña Sobreviviendo a la Sepsis nos dice que el uso del Quick-SOFA solo es insuficiente. No es que no se use, es que se debe usar de forma continua, ¿sí?, o de forma concomitante con otro tipo de escalas como las que ya les muestro acá, eh, em, y no como única herramienta de detección para el proceso séptico, ¿sí? Para todo paciente que tenga en proceso de sepsis abdominal, hipoperfusión inducida por esta sepsis o el choque séptico como tal, hay que iniciar de forma prioritaria con reanimación hídrica. Tenemos las primeras 3 horas en que evidenciamos que nuestro paciente está presentando este deterioro clínico o este proceso séptico. Entonces, reanimación, 30 cc por kilo de cristaloides intravenosos para hacer la reanimación hídrica. La reanimación hídrica tiene que ser orientada, pero no solamente la reanimación hídrica, sino como tal el manejo del paciente. Tenemos un paciente abdominal, un paciente crítico, un paciente en choque séptico. Aquí la monitorización avanzada o la monitorización un poco más invasiva tiene bastante relevancia y bastante impacto. Importante, ya les informaba cómo debemos mantener un gasto cardíaco óptimo. Entonces enfocarnos a una monitorización que nos entregue valores, ¿sí?, de un gasto cardíaco, utilizar otro tipo de variables como volumen sistólico, variabilidad de volumen sistólico, presión de pulso, y utilizar aquí ya ecografía, utilizar pues, obviamente el ecógrafo y todo el tema de imágenes diagnósticas que ya les conté, radiografía, TAC, ecoabdominal, ultrasonografía. Em, y un objetivo de los principales y generales en cualquier proceso séptico es mantener nuestra tensión arterial media, ¿sí?, como un objetivo primordial. Valor 65 milímetros de mercurio sobre cualquier objetivo de tensión arterial media más alta, pero debemos partir de que nuestro principal objetivo a nivel hemodinámico va a ser la tensión arterial media en 65 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esto a nivel general. Ahora vamos a unos diagnósticos. Entonces, lo que les decía inicialmente, vamos a irnos, ¿cómo diagnosticar? Bueno, y eso era parte de nuestra valoración como personal de enfermería. Entonces, laboratorios, cuadro hemático, glucosa, pruebas hepáticas, pruebas de función renal, depuración de creatinina, tiempos de coagulación, enzimas, dímero D, examen de orina, cortisol, PCR, procalcitonina, hemocultivos, ¿sí? Y aquí es importante y específico, patología abdominal requiere cultivo. ¿Listo? Cultivo. Estos cultivos deben tenerse presentes, que deben realizarse en ambientes estériles. Entonces, llegó el paciente de salas, garantizar que se tenga el dato de que se tomaron cultivos o biopsias de la zona afectada. Hacer seguimiento a este tipo de cultivos y sino garantizar, ¿cierto?, la confiabilidad, el seguimiento y la instauración de todo tipo de tratamientos con base a los cultivos. Para tema abdominal, basarnos en los cultivos. Ahora vamos a tomar una serie de biomarcadores que son vitales para el diagnóstico de sepsis. Vamos de los menos específicos a los más específicos. Entonces, la proteína C reactiva, aquí pues es un biomarcador de referencia de respuesta inflamatoria sistémica,
pero no es tan específica ni tan sensible para la sepsis. ¿Por qué? Porque sus niveles aumentan no solamente en sepsis, sino en cualquier tema relacionado con daño tisular, llámese trauma, llámese inflamación, llámese otro tipo de estímulos. ¿Listo? Sin embargo, si hay valores que están por encima de 50 miligramos, aquí digamos que hay altas, son altamente sugestivos de sepsis. ¿Listo? Aquí vamos. La procalcitonina ya tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, por encima del 90% para distinguir sepsis, eh, proceso, bueno, cualquier proceso infeccioso como choque séptico, con sensibilidad del 98% y especificidad del 87%. Pero el biomarcador de elección que no debe faltar y que debemos hacer seguimiento y monitorización se llama lactato. El lactato es el mejor biomarcador para hipoperfusión e hipoxia tisular. Entonces, importante, lactato va a ser tanto por consenso como por campaña sobreviviendo a la sepsis el biomarcador de importancia, ¿no? El lactato. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida con mayor impacto para el diagnóstico y para el seguimiento del avance del estado clínico del paciente. Estos son los diagnósticos de laboratorio, claro que hay más, se pueden tomar muchos más, digamos que estos son los de base, los que recomendamos en forma general. Otra parte del tratamiento entonces es el uso de antibióticos. Lo primero que les quiero decir es que se recomienda el uso, ¿sí?, de infusiones continuas después de los bolos iniciales si se requieren y algunos de estos antibióticos ajustarlos a función renal. Entonces, las infusiones continuas son en este momento una de las recomendaciones con más fuerza en el manejo de los pacientes sépticos. Y tenemos pues el inicio temprano de la terapia antibiótica. Entonces, administrarlos dentro de la primera hora después de que se reconoce que hay un proceso séptico, ¿no? Obviamente ya hemos manejado dentro de nuestros grupos de sepsis que tenemos 20 a 30 minutos para administrar el antibiótico y está perfecto. Tenemos una hora, ¿sí? La primera hora después de este reconocimiento, ojalá entre menos tiempo se emplee para dar inicio a este antibiótico, mucho mejor. Si tenemos pacientes con alto riesgo de estafilococo resistentes a la meticilina, pues iniciar de manera empírica con antimicrobianos que tengan una cobertura más amplia, ¿sí? Pero si tenemos de pronto resistencia a múltiples fármacos, entonces digamos que ya se va a utilizar terapia combinada con cobertura también para gram negativos. Se recomienda el uso de empíricos, sí, tener presente siempre el momento quirúrgico en el cual se va a intervenir el paciente. Sin embargo, es importante tener presente que una vez se identifique el antibiótico, ajustar el microorganismo, perdón, una vez se identifique el microorganismo que se aísle, ajustar el antibiótico, ¿sí?, a este tipo de microorganismos y optimizar las estrategias de dosificación basadas pues en los resultados que queremos obtener. Si sospechamos de hongos, pues la terapia antifúngica es vital. No se recomienda de pronto terapia antirretroviral. Esto a nivel de antibióticos. A nivel de microorganismos, entonces tenemos que estos son los principales microorganismos que ocasionan sepsis abdominal. A nivel gram negativo, entonces tenemos E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas y Acinetobacter. Gram positivos, Streptococo, Enterococo, Estafilococo, coagulasa negativo, y a nivel de bacterias anaerobias, entonces tenemos Clostridium, la cándida, ¿sí? Para tener presente que esto hace parte de la flora que más ocasiona sepsis a nivel abdominal. Como ya les hablaba de los antibióticos, hablamos de monoterapia y de terapia combinada. Entonces les voy a hablar a nivel general. Monoterapia, ampicilina sulbactam, ¿sí? Monoterapia, tigeciclina, ¿cierto? Si la epidemiología indica BLE, en pacientes con Escherichia coli o Klebsiella. Terapia sola, ertapenem, terapia sola, ceftazidima avibactam, ¿sí? Ceftazidima avibactam, ojo, a esto hay que tener presente que esto no puede ser un antibiótico empírico, este antibiótico sí es administrado con cultivos, ¿listo? Y en paciente crítico, meropenem, imipenem o piperacilina tazobactam. Que si ya quiero hacer terapia combinada, ceftriaxona con metronidazol o ertapenem, cefuroxima más metronidazol, eh, tigeciclina más ertapenem y ceftazidima más metronidazol.
Digamos que estas son algunas de las recomendaciones que salen en los consensos, que son focalizados, que son estrategias importantes, pero siempre es verificar, ¿cierto?, la individualidad de cada paciente en conjunto con infectología, en conjunto con cirugía, en conjunto con el equipo de cuidado intensivo para llevar a cabo un tratamiento óptimo a nivel antimicrobial. Tenemos paciente con sospecha o con sepsis, administrar antibióticos de forma empírica pues después de una hora de que sospecho de sepsis. ¿Listo? Evalúo de forma rápida, tomo los cultivos y oriento la terapia antibiótica. Ahora, a nivel hemodinámico, necesito darle un soporte hemodinámico a mi paciente. Gestión de vasoactivos. Primer uso de vasoactivos, la noradrenalina. Recuerden que vamos a apuntar a una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio, buscando siempre, aquí se puede considerar un monitoreo arterial o un monitoreo más invasivo. Si la norepi está, aquí esto es de la campaña sobreviviendo a la sepsis, en un rango entre 0.25 a 0.5 microgramos kilogramo minuto, ya se recomienda el uso de un segundo vasoactivo, en este caso es de elección la vasopresina. Pero si hay disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente, a pesar de que tengo volumen y presión arterial adecuados, ya podemos agregar dobutamina o cambiar a epinefrina. ¿Listo? Inotrópicos se utilizan ya pues siempre y cuando tengamos sepsis más disfunción cardíaca y con hipoperfusión persistente. Estas son algunas de las actividades ya un poquito más específicas: Bolsa de Bogotá, BAC, nutrición parenteral, infusión de medicamentos, monitorización continua. Entonces, en estas otras intervenciones, la utilización de la Bolsa de Bogotá, recuerden que este permite el drenado abdominal, nos permite hacer una visualización de cómo se encuentra la cavidad, nos permite que el paciente se pueda movilizar, ¿cierto? Pero aquí también tenemos que tener presente los cuidados de la piel. Importante la medición de la presión intraabdominal, buscar siempre prevenir eh, la hipertensión abdominal y tratar de minimizar la aparición del síndrome compartimental abdominal. Un estricto balance de líquido. Aquí sí es completamente estricto y no es solamente lo que yo o la cantidad de entradas de líquido que yo le esté garantizando al paciente, sino que para los egresos tengo que tener en cuenta, primero, qué voy a contabilizar y segundo, las características. Entonces, diuresis, drenajes, deposiciones, pérdidas insensibles, pero aquí también tengo que tener lo que les dije, no solamente la cantidad, sino, ojo, de qué color es, cuál es el olor, qué presencia de fluidos tiene, si esto es normal, si no es normal. Aquí esto es vital. Este drenaje es completamente vital para hacer un seguimiento adecuado a nuestro paciente con sepsis. Pacientes con sepsis que necesiten terapia asistida VAC, vital entonces conocer la programación, vigilar las alarmas, vigilar la posición del paciente. Cuando algo no esté pasando, entonces reprogramemos o llamemos al grupo de cirugía y la idea es que este dispositivo funcione de forma adecuada. Si el VAC no está haciendo su función, pues estamos perdiendo el tiempo. Nutrición parenteral, esto es vital y esto es inicio temprano. Recuerden que hay que dejar reposar nuestra cavidad abdominal, nuestro intestino, entonces aquí es de elección la nutrición parenteral. No es solamente la administración, sino la velocidad de la perfusión, mirar, hacer un control de volumen, mantener permeable el catéter, verificar entonces ya o prevenir infecciones adicionales como los cambios de equipo, las conexiones, ¿sí? Y el mantenimiento correcto del equipo. También tener presente las fístulas enterocutáneas que son bastante comunes en este tipo de paciente. Entonces, cuidar la piel a nivel periostomal, mantener siempre nuestro objetivo nutricional, hacer una adecuada reposición hidroelectrolítica y una adecuada reposición de sodio. Recuerden que esto es em, una de las pérdidas más importantes de este tipo de fístulas. Bueno, otro tipo de intervenciones que vamos a realizar, entonces, el requerimiento del vasopresor, ¿sí? Buscando siempre las metas, ¿sí? Corticoide intravenoso, no voy a hablar de ECMO porque esto es un poco más específico y esto está como generalidad de la campaña, ¿sí? Estrategia de transfusión restrictiva, no transfundir el paciente a menos que haya signos clínicos de necesidad de la transfusión. Si el paciente se encuentra muy inestable a nivel hemodinámico y requiere
terapia de soporte renal. Entonces, propender por terapia de reemplazo renal continua o terapia lenta extendida, o bueno, intermitente si la condición clínica del paciente lo permite. Metabólico, entonces a nivel metabólico sí es importante ayudar a que este paciente mantenga sus metas metabólicas, mantenga, sí, las metas metabólicas, iniciar una terapia con insulina buscando un nivel de glucosa de 180 miligramos por decilitro. Aquí importante desescalar de forma óptima los antibióticos, eh, cristaloides balanceados en lugar de solución salina normal para todo el proceso de reanimación y manejo de nuestro paciente crítico en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, estas han sido como unas recomendaciones orientadas a nuestro plan de atención de enfermería. Son muchas las intervenciones que como personal de enfermería podemos hacer, garantizando siempre el éxito de nuestro tratamiento. Recuerden que tratamos personas, ¿sí? No enfermedades, y que siempre vamos a propender por cuidar, que es el centro de nuestra disciplina. Entonces, estas han sido una de las recomendaciones que están descritas para manejar nuestros pacientes sépticos, nuestros pacientes críticos abdominales. Estas recomendaciones fueron enmarcadas dentro de nuestro plan de atención de enfermería. Intervenimos de muchas maneras, estamos presentes en muchas maneras, entonces por eso la recomendación, ¿sí? Para un actuar o un liderazgo de enfermería en el manejo de este tipo de pacientes. Agradezco a todos por la atención prestada.